¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana y hoy queremos conversar con la defensa, el abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en cabeza de Jaime Granados. Ha sido el abogado durante todo este caso conocido como el caso Uribe, que ahora está en manos de la Fiscalía y que podría decidirse en los próximos días. Doctor Granados, bienvenido a Semana. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Ustedes, como la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿qué piensan de todo este caso? Se mencionaba, y quiero arrancar por ahí, doctor Granados, el teléfono del testigo clave de Monsalve, que ya fue entregado a la Fiscalía. ¿Qué fue lo que pasó con el famoso teléfono y por qué estaba aparentemente embolatado, doctor Granados? Es importante hacer claridad ante la opinión pública lo que ocurrió. En enero del año pasado, 2020, trascendió por los medios de comunicación que hubo un operativo del INPEC, operativo donde se requisaron unos elementos, un celular y un portátil en el sitio de reclusión de Juan Guillermo Monsalve. Una vez advertidos por los medios de comunicación de esa circunstancia, me dirigí a la Corte Suprema de Justicia, al magistrado de la sala de instrucción que conducía este caso, el magistrado Reyes, y le pedimos que por favor asegurara esos objetos de comunicación para poder realizar en primer lugar las experticias técnicas y al mismo tiempo evitar que pudieran extraviarse. Efectivamente la Corte de manera diligente en su momento pidió sus equipos al INPEC, los aseguró y finalmente en marzo, a insistencia nuestra, dispuso que debían hacerse los experticios técnicos para extraer la información que contenían esos equipos. Sin embargo, para nuestra sorpresa, hasta que el caso estuvo en manos de la Corte, me refiero al caso del presidente Uribe, es decir, hasta septiembre del año pasado, ¿sí? Transcurrieron casi 6 meses, no fue posible que la Corte realmente ordenara que efectivamente se recaudara esa información y entrara al expediente. No ingresó al expediente del caso del presidente Uribe y por esa razón, cuando se hizo el empalme con la Fiscalía en septiembre, al pasar el proceso allá, no apareció, según nos han informado, porque no estaba en manos de la Corte, en el expediente nuestro, esa información asegurada, lo que se denomina una copia espejo. ¿Qué ocurre? Lo que haya pasado desde septiembre en adelante en la Corte lo desconocemos porque nosotros no somos parte del proceso que sigue allá con Álvaro Hernán Prada. Pero lo que había antes, efectivamente no estuvo en la Corte, no había dispuesto que efectivamente se recaudase esa información vital para este proceso, o quiera que la forma como podía comunicarse Juan Guillermo Monsalve con, por ejemplo, Iván Cepeda, era a través de esos aparatos de comunicación, celular y un portátil. Pero además, y eso es muy importante decirlo también, recordemos que el senador Cepeda dijo que a él se le había dañado su teléfono y que se había caído y que por eso se habían borrado los chats. Algo bastante increíble que no soporta ningún análisis técnico. Entonces, con mayor razón, era de suma importancia conocer qué tenían estos equipos desde el punto de vista del manejo técnico de extracción forense de la información. Llama la atención que eso no lo haya hecho la Corte en el proceso del presidente Uribe y hasta donde, al parecer, recientemente, tan reciente como menos de 8 días, es que parece que se le está permitiendo a la Fiscalía acceder a dicha información. Doctor Granados, esta información es relativamente nueva, la información de la SIM card, la información de los teléfonos. ¿Esta información alcanza a ingresar en el expediente que maneja el fiscal Jaimes en este momento, digamos, para tomar esta decisión, pues que está a 3 días de tomar entre si precluye o si solicita la preclusión o continúa el proceso? En otro procedimiento, otro distinto, desarrollado por el PEC, aparecieron estas 7 SIM cards. Y la Fiscalía, no la Corte, la Fiscalía sí, es la que tiene conocimiento de ese procedimiento y solicita la Fiscalía al IPEC esa información y la somete al procedimiento que bajo la ley 906 establece, es decir, que se trata de una búsqueda efectiva en base de datos o información dejada en cualquier medio digital, y para eso, para preservar todas las garantías, se hace ante un juez de control de garantías en una audiencia donde se convocan a todas las partes e intervinientes. Y esas son las audiencias, por lo menos 3, que ya han tenido lugar, la última el día de hoy, si mal no recuerdo, y al menos probablemente tal vez otra más. Entonces ahí se están analizando
logrando en primer lugar las autorizaciones pertinentes, que se imprima la correspondiente legalidad y se pueda extraer la información, la que se encuentre, que realmente es un tema que está a manos de la Fiscalía. ¿Por qué hay un auto de la Corte Suprema en el que advierten que la información prácticamente es, o sea, que le permiten a la Fiscalía acceder a esta información si es que el caso pasa a manos de la Fiscalía en septiembre? ¿Por qué el auto del 25 de febrero? ¿Y por qué dicen ellos, doctor Granados, es la segunda pregunta, que no pueden entregar estos elementos porque hacen parte algunos del caso de Álvaro Hernán Prada, pero sí entregaron el teléfono? Lo que interesa a las investigaciones no son los objetos físicos, no la carcasa del celular o la carcasa de un portátil, es la información obtenida en ellos, que es una información de carácter digital al cual se accede de manera a través de los software especializados. Que se instale una copia espejo, en primer lugar, de cada uno de esos aparatos, y luego de esa copia espejo se pueden hacer los análisis con los equipos y software pertinentes. Eso es lo que había que hacer y que desafortunadamente no se había hecho y que esperamos que la Fiscalía finalmente pueda hacerlo. Doctor Granados, en el país hay expectativa por la decisión que tome la Fiscalía respecto al caso del expresidente Uribe. Sin embargo, la gente no tiene claro qué puede pasar, qué decisión puede tomar la Fiscalía y qué esperan ustedes como defensa a raíz de las pruebas que han recaudado y lo que han presentado ante la Fiscalía. Muy buena pregunta, Felipe, porque es importante hacer claridad en este aspecto. En primer lugar, a partir del momento en que el juez de segunda instancia, en función de control de garantías, determinó que el presidente se encontraba imputado, legalmente la Fiscalía dispone un término de 120 días como máximo para tomar una de dos determinaciones. O si a partir de su análisis y de los hechos jurídicamente relevantes que considere que existan y de la información legalmente obtenida, considera que se debe presentar un escrito de acusación e ir a una audiencia de acusación para que dé paso a un juicio público, oral y contradictorio, presentaría entonces ese escrito de acusación. O por el contrario, si el análisis que haga esta Fiscalía encuentra que no hay hechos jurídicamente relevantes o que la información obtenida, esa información que ha obtenido legalmente la Fiscalía no puede ir a una acusación, debe solicitar una preclusión, en todo caso ante un juez de conocimiento, un juez en reparto, un juez penal del circuito de Bogotá. Es el juez quien tiene la última palabra, no la Fiscalía. Ahora bien, esto se hace en una audiencia de cara a la comunidad pública, con todas las garantías para todos los intervinientes, partes intervinientes. Ahí se expondrá por parte de la Fiscalía, si esa es su conclusión, el por qué solicita la preclusión. Todos podríamos intervenir, debatirlo y al final el juez tomará la determinación. Doctor Granados, ¿qué pensar cuando el testigo clave no quiere hablar ante la Fiscalía? Como defensa del presidente Uribe, sí nos llama la atención que mientras que él estuvo en la Corte Suprema de Justicia, allá sí declaró cómodamente, entre risas y ayudas y soplos de la magistrada auxiliar que llevaba esa diligencia. Durante más de 3 meses se mantuvo esto clandestino. De hecho, para ser exactos, esto comenzó el 22 de febrero del año 2018 y a nosotros nos informaron el 25 de julio del 2018. Es decir, podrán ver ustedes que son muchos los meses que transcurrieron entre esas dos fechas y no pudimos acceder. Pero a partir del momento en que ya el presidente es informado de la existencia del proceso llamado indagatoria, teníamos indudablemente el derecho de contrainterrogar a Juan Guillermo Monsalve y la Corte Suprema nunca permitió que contrainterrogáramos a Monsalve. Y ahora que hay la oportunidad de que no nosotros, sino la Fiscalía lo interrogue, resulta que ahí sí decide guardar silencio. Realmente eso no tiene ninguna explicación que sea coherente con el respeto de quien dice que quiere colaborar con la justicia. Más bien, lo que demuestra es que tiene miedo a la acción de la justicia. Pues doctor Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, muchas gracias por su tiempo para Semana. A ustedes, muy amables, como siempre. Estamos hablando de lo que puede pasar en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La ampliación de esta entrevista, de esta conversación con el abogado Jaime Granados en www.semana.com. Muchas gracias.